dedicado a hacer favores y a hacer reuniones con las grandes corporaciones. Por lo tanto, no es algo nuevo en nuestro imaginario político, pero sí estamos en una fase nueva en la ofensiva de tomar el poder por parte del poder corporativo. Y eso sí es un asunto que, aunque suene muy técnico y muy alejado a nuestra realidad, digamos, política social, sí tenemos que explicar muy bien cuáles son estos mecanismos que desde una institución tecnócrata, antidemocrática como la Comisión Europea, se está implementando. Lo hemos visto con los memorándum de entendimientos, con las que se ha firmado en secreto de la Troika, con los gobiernos que hicieron posible el rescate bancario generando una deuda legítima. Y la parte, digamos, ahora adicional es simplemente a través de la política comercial exterior, pudiendo poner en marcha una serie de recortes en las políticas públicas o reformas laborales que de la otra forma no han sido, digamos, no han avanzado tanto como querían. En lo concreto, ¿qué significa eso? Con la reforma laboral impuesta por las políticas neoliberales de la Unión Europea, se ha reducido la vigencia de los convenios colectivos a 1 año. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues con unos estados federales libres de sindicalización, porque no está permitido el derecho a la sindicalización en ciertas fábricas en Estados Unidos porque no han firmado los convenios de la OIT, pues lógico es, tú tienes ahora 1 año de vigencia de convenios colectivos y la obligación de tener convenios colectivos y negociarlo con los sindicatos, pues a llegar a una situación de completa desaparición de los convenios colectivos. Entonces, claro, aunque ya estamos muy mal y estamos sufriendo los recortes, todavía se puede apretar más, y eso es un poco el asunto espinoso con ese tratado. Claro, con solo decir que nos va a afectar en los derechos laborales no basta, tenemos que desgranarlo un poquito más y explicar cómo, digamos, de perverso puede haber una legislación donde ni siquiera está garantizado tu derecho a la sindicalización, como en el caso de Estados Unidos. Pero quiero hacer una alerta. Yo no estoy de acuerdo con la hipótesis que estamos simplemente asistiendo a un nuevo momento de imperialismo de Estados Unidos y de Alemania. Yo creo que es mucho más complejo y además los intereses tan entrelazados y tan complementarios entre el gran capital europeo y el capital estadounidense muestra que juntos el poder económico y político van a querer conseguir mucho más en términos de ajustes hacia la población, de recortes salariales, de reajustes de cómo se hace legislación, pero sobre todo en reforzar un poder político-económico en términos de Occidente frente a los países emergentes. Y yo creo que son claves en términos geopolíticos mucho más peligrosos, porque en el caso de Ucrania eso se traduce en muertes y eso se traduce en nuevos conflictos de baja intensidad. Porque no debemos olvidar el origen de las manifestaciones de la oposición en Ucrania fue en noviembre se iba a firmar un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Ucrania, y Rusia presionaba al gobierno de Ucrania no firmarla y adherirse al área de libre comercio que está preparando Rusia con una serie de países de la ex Unión Soviética. Entonces estamos hablando de especialización de ciertas industrias dependiendo de las necesidades del capital transnacional y sus inversiones para Ucrania, de traspaso de oleoductos y gasoductos de recursos naturales y el control también sobre el flujo energético entre Asia y Europa. Entonces son asuntos que yo creo que trascienden, digamos, una lectura imperialista Estados Unidos frente a la Unión Europea del estado de bienestar. Yo creo que estamos ya en una fase de intereses mucho más complementarios entre el poder de Estados Unidos y la Unión Europea, y donde juntos se quieren hacer más fuertes frente a otros y también internamente. Y a pesar de que hay ahora contradicciones y diferentes posturas en las negociaciones, tenemos que tener una visión y una lectura mucho más global del asunto, y eso
solo lo podemos conseguir, y ahí estoy de acuerdo, lo tenemos que relacionar claramente con un discurso pues, anticapitalista, la necesidad del cambio del sistema y defender nuestras alternativas anticapitalistas en el conjunto, que no solo tiene que ver con las negociaciones de este tratado, sino simplemente es un síntoma, estas negociaciones, de la ofensiva generalizada que estamos sufriendo en muchos de los frentes políticos. Hay una palabra pedida que Salva, que quedaría por responder lo que comentaba Antonio, sí, sobre si el lucro cesante tal y cual, si quieres ahora... Bueno, en líneas generales, ¿dónde está? Ahí, sí. que no lo veo. ¿Qué puede ser demandado? Pues vamos a ver, cuando un país firma con otro un acuerdo, ya sabe la situación en la cual está ese país, ¿vale? Ya sabe entonces los beneficios que va a tener, más o menos, lo que se puede generar. Pero si hay un cambio en la ley que va a afectar, les va a recortar sus beneficios, entonces ahí ya va una demanda. O un trato favorecedor. Bueno, pues sería lo mismo. Si favoreces a las empresas nacionales, estás perjudicando a las extranjeras. Eso es otro factor. Es decir, cualquier cosita de estas ya inmediatamente podría solicitarse, o sea, se podría demandar al gobierno. Muy bien. Salva, ¿querías preguntar? Sí, bueno, desde aquí. Bueno, lo primero un poco, lo ha comentado el compañero, pero la idea de las jornadas es formarnos nosotros, son técnicas por eso, para luego, o sea, llegar a un conocimiento un poco más técnico, para luego nosotros poder acompañar, hacer charlas ya más al detalle, desde totes chuntes. Eso, la verdad es que lo ha explicado él. Y luego la pregunta es un poco más práctica, ¿vale? Hay un acuerdo, ¿qué podemos hacer? Porque, ¿vale? Habrá una negociación de políticos en alta esfera, pero luego algo podremos hacer desde abajo. Desde que ha empezado la crisis no hemos hecho boicots directos a empresas de ningún tipo. No sé si se está planteando algo de este tipo. O sea, una acción directa desde las bases, sabiendo que no es hacia la política, sino hacia las grandes corporaciones, incluso las que no tienen un nombre comercial reconocible. No sé si hay líneas en esa vía o si se contempla o si podría incluso ser contraproducente. Vamos a ver, son las 2:10 y que tengo dos palabras pedidas y ahora Eva y Nacho. Muy brevemente, por favor, y las contestaciones también breves para terminar a una hora prudencial que nos vayamos a comer. Sí, no sé cómo te llamas. Pepa, sí, Pepa. Mira, yo siempre que voy a reuniones, bueno, primero que nada agradeceros toda esa información que soy incapaz de asimilar, porque de verdad que me maravilla lo que sabéis. Y aparte, una cosa que yo siempre detecto es que en las reuniones la parte de agricultura se toca así como que ya se sabe, transgénicos ya se sabe. El otro día me enteré, y no sé si me enteré bien, y esa es la pregunta, algo que es Eva entendió que el arroz no solo va a venir transgénico de Estados Unidos, sino que con el tratado de Europa con Camboya, resulta que a través de esto va a venir arroz de China y de vete a saber de dónde, a través de Camboya hacia Europa. Con lo cual, el arroz, que por decir algo que nos afecta ya muy directamente, y que además yo considero que es un sector estratégico y que deberíamos de cuidarlo más, la parte de la agricultura, porque esto genera hambre en infinidad de sitios y de millones de personas. Me gustaría un poco saber esto, no solo que es transgénico y que vamos a comer mal o peor, sino cómo va a suministrarse y afectar la importación masiva, en este caso de arroz, pero que podría ser de cualquier otro producto, de cualquier otra parte del mundo, no solo por el tratado que ahora estamos hablando, del TTIP, sino otros tratados que creo que en algún momento se ha dicho, de la Europa con otros países de Asia o de vete a saber dónde. Y nada más, muchas gracias. Muy bien. No sé cómo te llamas. José Manuel, te toca a ti. Dos preguntas muy concretas. La primera, me gustaría saber cómo se regulan las transacciones financieras, mercados de futuros, inversiones de las bolsas de inversión a través de este Tratado de Libre Comercio. En segundo lugar, una cuestión técnica también, que se está insistiendo mucho
en el papel regulador de la Comisión Europea y nos estamos olvidando que la iniciativa legislativa y ejecutiva de la Unión Europea es en el Consejo de Ministros o en el Consejo de los Primeros Ministros, que tienen una capacidad más decisoria que la Comisión Europea, a los cuales además colocan los propios gobiernos. Entonces, yo creo que no, quiero decir con esto que no vale esa excusa de que lo toma la decisión la Comisión Europea como si fuera un organismo neutro y tecnocrático, sino que están tomando las decisiones los consejos que se celebran periódicamente, donde hay un peso específico de los países en relación directa con su potencial demográfico y su capacidad de decisión. Y a esos son a los que tenemos que hacer responsables, sobre todo, de las decisiones de la Unión Europea. Muy bien. Nacho, y creo que no queda nadie más. Luego ya las contestaciones de la mesa. Yo quería empezar diciendo que me parece muy pertinente la forma en que habéis planteado la jornada. Hemos ido en el formato clásico de lo general a lo particular. Y ese de lo general a lo particular lo que permite es crear un relato que conecte todo lo que ha estado pasando estos últimos años. Tanto en el marco del Estado español desde el 2011 hasta aquí, y también de los compañeros americanos, como lo que ha pasado desde el 2008 hasta aquí, como lo que en su momento pasó desde las rondas de la Organización Mundial de Comercio hasta aquí, como lo que pasó desde el año 89 hasta aquí. Es decir, la situación en la que nos hemos encontrado en este momento de dumping ecológico, económico y social no es algo casual. Es el resultado de un trayecto de muy largo recorrido que en algún momento hemos detectado y que en otro momento